Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Nuevamente estamos al aire desde Hágase la Luz, capítulo 198 de este martes 19 de agosto. Y cómo no tener el gusto de saludar a nuestra coanimadora, Patricia Darés. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien. Con mucho ánimo para el programa del día de hoy y vayamos lentamente entrando en materia. ¿Qué nos depara, qué nos espera para el programa de hoy? ¿Empiezo yo o empiezas tú? Adelante, por favor. Introdúcenos tú. Vale, pues vamos a hablar hoy de almacenamiento, cosa que obviamente es un tema que está muy vamos a decir, no sé si de moda o que ha llegado su momento. Y tenemos obviamente dentro de los principales mercados de almacenamiento a nivel global está China, que es un gigante. Después lo seguiría Estados Unidos, que es más o menos un poquito menos de la mitad de ese mercado. Luego ya mucho más de lejos tenemos Australia, Reino Unido y ahí también está Chile. Ya entre estos gigantes, de alguna forma se ha metido Chile incluso por delante de países como Alemania, ¿no? Que es un mercado que está a punto de estallar en la implementación de BESS. Y a mí me parece extraordinario que Chile logre estar en el top 5 de implementación de almacenamiento porque es algo realmente pionero y que tiene también que ver con las características de nuestro mercado eléctrico, la cantidad de energía solar que tenemos, la cantidad de curtailment que tenemos y otros temas asociados, ¿no? La geografía que tenemos y la infraestructura que tenemos asociada a esa geografía, ¿no? Nuestro mercado eléctrico. Y si hablamos de la tecnología, creo que es muy interesante, por ejemplo, hablar de que el 90% del mercado de baterías es litio, pero puede que a futuro no sea así, ¿no? Hay baterías muy interesantes como las de sodio o ion de sodio, que si bien tienen menos densidad energética, ocupan más o menos el doble de espacio que las de LFP, que son la principal batería que se usa ahora en sistemas BESS. Igual hay varios fabricantes que ya están implementando celdas comerciales de esta tecnología. Y también creo que es interesante que dentro del 90% de ese mercado de baterías, a veces se nos olvida a la gente que trabajamos en el mercado eléctrico que el 90% son para vehículos eléctricos, ¿no? Y esto tiene repercusiones muy fuertes para el almacenamiento estacionario o los BESS, porque la mayor parte de la innovación y de los recursos no está centrada necesariamente en nuestro segmento, porque para muchos fabricantes de baterías es un poco nicho, ellos se dedican a las baterías de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, para ellos la densidad energética, por ejemplo, es absolutamente crucial, ¿no? Entonces, si bien nosotros tenemos todo el desierto o un campo, lo que sea, para poner baterías, ellos tienen vamos a decir, un vehículo eléctrico y tener una densidad energética y un rango suficiente de kilómetros es absolutamente fundamental. Y esto a veces tiene costos para la seguridad, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco se veía en vehículos eléctricos mucha batería NMC, que son menos seguras que las LFP. Con calor pueden entrar en thermal runaway. De hecho, la seguridad un poco está en conflicto con el rango. O sea, yo quiero un vehículo que tenga una batería con mucha densidad energética, pues estoy comprometiendo de alguna forma la seguridad. Y si llegan a una situación muy extrema donde hay muchísimo calor y entran en thermal runaway, podrían, a la hora de no poder gestionar ese incendio, vamos a decir, pueden llegar a quemarse y a soltar metralla, ¿no? Entonces, por eso ha habido un cambio en la industria hacia las baterías del LFP, que son muchísimo más seguras, que alcanzan menores temperaturas, que son más estables y que en caso de thermal runaway, pues en vez de estallar, vamos a decir, lo que hacen es liberar gases, ¿no? Y entonces estamos viendo que hay unos cambios de tecnología y unas, digamos, innovaciones que se hacen para ese mercado de vehículos eléctricos y las llegamos a usar luego nosotros en el mercado de BESS. Y que yo creo que poco a poco, según vayamos creciendo, lo que vamos a ver es un cambio donde esa innovación y esas tecnologías van a ir enfocándose en los requerimientos que nosotros tenemos para el almacenamiento estacionario, vamos a decir. Y ahora tenemos que ir un poco a la parte donde
¿para qué queremos ese almacenamiento, ¿no? Entonces, al final, nosotros sabemos que la meta que tenemos es un poco electrificar, ¿no? Y a nivel global, solo China se está tomando esta tarea al 100%, a conciencia, ¿no? En la mayoría de los países vamos subiendo despacito, estamos más o menos estables, pero China lo que estamos viendo es que lo está haciendo exponencialmente. Están en el 30% de electrificación a día de hoy, frente a más o menos el 20% o menos que tienen la mayoría de las otras regiones, ¿no? Entonces, es decir, nosotros el 80% de la energía que estamos utilizando ahora mismo en Chile es combustibles fósiles y luego tenemos una electrificación, ¿no? Que es ese 20%, ¿no? Hubo un artículo muy bueno sobre esto en el Financial Times hace unos meses, ¿no? Y cuando tocamos temas clave sobre qué es lo que tenemos que electrificar, podemos decir pues la industria, la minería, el transporte, pero también tenemos que electrificar otras cosas, ¿no? Como la calefacción, el aire acondicionado, todo lo que tiene que ver con edificios, ¿no? Y esto toca un punto, yo creo, muy importante y muy relevante para el contexto que estamos viendo en Chile, que es si vamos a poder implementar esto dentro de... tenemos una distribución y una infraestructura a nivel de distribución lo suficientemente fuerte. Necesitamos una reforma de distribución. ¿Piensan o perciben los ciudadanos que la electricidad es algo fiable o algo con lo que se pueden quedar varios días? ¿Cómo perciben también el precio de esta electricidad, ¿no? Y bueno, yo creo que esos son temas bastante relevantes a la hora de hablar de almacenamiento, porque en Chile la mayoría del almacenamiento que estamos instalando es en transmisión, pero también hay otro mercado en distribución donde yo creo que también vamos a empezar a mover un poco la aguja y a meternos en el almacenamiento. El programa del día de hoy, como ya lo adelantaba Patricia, tendrá como eje central el almacenamiento, con un invitado que nos hablará, que nos comentará desde la vereda más tecnológica en términos de las soluciones, los diseños, las especificaciones, qué está ocurriendo como principales tendencias a nivel global y también tratar de escudriñar por qué Chile está hoy día en una posición tan expectante, tan de vanguardia en lo que es el mercado eléctrico y cómo está capturando crecientemente y se proyecta que siga ocurriendo durante los próximos años más y más soluciones de almacenamiento. Sabido tenemos es muchos que ojos Chile, puestos en... Así es, y bueno, hay condiciones muy, muy especiales, muy particulares que tienen que ver con la sobreoferta solar, por una parte, que es una condición estructural habilitante para que emerjan este tipo de soluciones, y también lo que yo denomino esta desadaptación, porque los precios del día son muy bajos en el pool del mercado spot, pero los precios de la noche son muy elevados por esta desadaptación que está generando nuestro proceso de retiro gradual de plantas o del parque a carbón. Entonces, sumadas esas dos condiciones, son una combinación casi perfecta para que emerja el almacenamiento y se esté desplegando con la fuerza que lo está haciendo. Así que bueno, de eso hablaremos, de esta especie de solución que algunos denominan como una cirugía de urgencia, ¿ya? Cuando hay un dolor, cuando hay fiebre, cuando hay números rojos en algunos proyectos solares, como los hay, muchos, bastante en el mercado eléctrico nuestro. Entonces esta cirugía de urgencia se puede hacer vía soluciones de almacenamiento, que no es ni más ni menos que poner a disposición de un parque solar una solución de almacenamiento y generar un conjunto híbrido, que es hoy día la solución o el conjunto que más rédito, sobre el cual recaen las mejores condiciones de mercado. Así que también hablaremos de la contratación, de las garantías, del desempeño, de nuestra geografía, a propósito de esta larga y angosta faja de tierra que tiene condiciones climáticas y condiciones geográficas muy distintas para la ubicación, el emplazamiento de estos proyectos. Así que va a ser un entretenido programa el del día de hoy, pero antes siempre de arrancar con nuestro invitado, vamos con música, vamos con una canción de la banda de rock progresivo Yes, de su álbum de 1987 Big Generator, y escuchamos entonces Love Will Find a Way y volvemos con el invitado del día de hoy. Excelente, muchas gracias.
Ya estamos al aire con el invitado del programa del día de hoy. Como ustedes pueden ver, tenemos en pantalla a Luciano Silva. Él es Best Engineer Manager en Trinad Storage. Bienvenido, Luciano, a Hágase la Luz. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Bienvenido. Gracias, Patricia. Un gusto tenerte en nuestro programa y bueno, partamos por indicar quién es Luciano. Luciano Silva es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile y se ha especializado en sistemas de baterías. Tiene una vasta experiencia en desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía de gran escala y también de electromovilidad. Ha estado también involucrado en la consultoría, apoyando diversos mercados eléctricos y también en el gobierno de Chile, donde ha desempeñado funciones asociadas a la regulación en lo que es el segmento de almacenamiento de energía. Actualmente lidera el área técnica de la empresa fabricante y proveedora de soluciones integrales de BESS, Trinad Storage, la cual
cuenta ya con más de 3 gigawatt hora en proyectos adjudicados en Latinoamérica. Así que agradecer nuevamente, Luciano, que nos acompañes el día de hoy, y le paso la palabra a Patricia para que abramos la conversación con nuestro invitado. Súper, bienvenido, Luciano. Yo quería empezar con una pregunta un poco, vamos a decir, general, para ponernos en contexto, ¿no? Y uno de los temas que a mí me llama muchísimo la atención es que tenemos, bueno, a nivel global obviamente hay varios mercados que están despegando con almacenamiento. Tenemos China, que es obviamente gigante, luego tenemos también Australia y ahí ya y el Reino Unido y otros más chiquititos, y Estados Unidos obviamente, pero Chile está en el top 5 de mercados. Entonces, ¿cómo ha llegado un país relativamente pequeñito en comparación con estos otros gigantes a estar en el top 5 de mercados de proyectos de almacenamiento? Mira, es muy interesante lo que tú comentas. Yo recuerdo que hace algunos meses empezó a circular esa figura que seguramente estás citando, que nos pone en términos absolutos, ¿cierto?, de volumen de baterías entregadas en el mundo, nos pone en quinto lugar, digamos, solo después de mercados que son mucho más grandes que nosotros, como Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos y China, lo que es muy impresionante, considerando que nuestro país es muy pequeño. Hace también algún tiempo ustedes seguramente recordarán una figura que mostraba que en términos ya no absolutos, pero per cápita, Chile es el líder indiscutido en despliegue de energía solar. Y la verdad que nuestra posición, yo creo que probablemente si pasamos esos números de despliegue BESS a per cápita, también Chile lidera en el mundo. Y está muy relacionado con nuestra habilidad que tuvimos en la década pasada, ¿cierto?, de desplegar masivamente la energía solar, apalancando nuestro desierto de Atacama, ¿cierto? Porque hoy día enfrentamos ¿cierto?, un desafío para aprovechar correctamente esa energía solar. Lo que en un primer capítulo se decía, ¿cierto?, teníamos congestiones de transmisión. Hoy día eso no es la única razón por la que tenemos desaprovechamiento o vertimientos solares. Hoy día tenemos unas condiciones de sobreoferta generalizada a nivel nacional de energía solar, y es ahí donde tiene todo el sentido del mundo, aprovechando, digamos, que quizás el gran talón de Aquiles, que fue por mucho tiempo el del BESS en términos de costo, hoy día es otra realidad de costo y se presenta como sin duda la mejor alternativa para poder movilizar esa energía solar y eólica, por cierto, y poder aprovechar, digamos, y corregir los curtailments. La verdad es que la realidad de Chile hoy día y por qué lideran almacenamiento tiene que ver con esa sobreinstalación solar que tenemos, digamos, donde los generadores han visto como único método factible de resolver esos curtailments hoy día el instalar estos BESS y vía iniciativa privada, digamos, que yo creo que también es una gran diferencia con cómo se va a expresar el BESS en otros mercados claves de la región, donde no se verifican las mismas coyunturas o realidades de mercado. Otros países también tienen diseños de mercado muy distintos, lo que no quita que igual vamos a ver un despliegue acelerado en BESS, porque hoy día el BESS se presenta como, a ver, todas las redes eléctricas tienen coyunturas técnicas o económicas, y el BESS hoy día es la única tecnología que te permite hacer una verdadera cirugía de urgencia a estas redes, y en 18 meses, digamos, desde una decisión de inversión hasta la instalación y operación comercial de estos activos, poder resolver distintos desafíos. Curtailment es uno de ellos y otros aspectos asociados a estabilidad de la red también. Entonces, yo creo que, claro, Chile está liderando por esa razón. O sea, venimos de ese despliegue acelerado solar, eso está gatillando un despliegue acelerado de BESS, lo que no quita que en la región también vamos a ver el uso del BESS para otras funciones. Luciano, también es cierto que si Chile está en una posición hoy día de avanzada en términos relativos, también es cierto que los costos han bajado de manera importante. Hablemos un poco de eso, de cómo los CAPEX en las soluciones de almacenamiento han ido cayendo, y preguntarte a qué atribuyes este descenso, que ha sido rápido, porque tal vez un par de años atrás se veían como soluciones lejanas y casi prohibitivas. Y esos CAPEX han descendido de manera importante. ¿Qué cambió? ¿Cómo se explica? ¿Y qué se proyecta para los próximos años? ¿Seguirán cayendo aún más? ¿Cómo seguiremos con la misma pendiente? ¿Cómo ves tú ese fenómeno de los costos de este tipo de soluciones?
Sí, mira, bueno, hay un primer factor que es evidente, probablemente el que más se discute, fue, digamos, el fin de ese superciclo de precios del litio, ¿cierto? Y en particular del carbonato de litio, que es el tipo de litio que se usa en las baterías de litio ferrofosfato, que hoy día, digamos, por lejos es el estándar de la industria. Digamos, eso es un factor, pero no es el único factor. De hecho, esa bajada del precio del litio, por supuesto, hace que hoy día en las celdas que nosotros fabricamos, por ejemplo, tienen un peso cercano al 20% en el costo. Ya no es un gran driver. De hecho, en aspectos comerciales de BES ya tampoco es tan necesario manejar fórmulas de indexación, digamos, para cubrirse de esas variaciones tan fuertes. Otro segundo factor muy relevante, digamos, y yo creo que explica la mayor parte de que hoy día tengamos BES muy competitivos, es el aumento de la capacidad de fabricación en China. Acá es importante decir que ha habido un cambio tecnológico relevante en el mundo de batería, no sin antes decir que también BES parece como un, digamos, submercado de baterías muy grande, porque estamos acostumbrados a ver estos proyectos de gran escala, pero para que sepan más o menos en términos aproximados, este año 2025 apenas entre el 8 y el 10% de las baterías que se fabrican en el mundo van a ir a parar a contenedores como los que tengo acá atrás. El verdadero driver del mercado global de baterías es la electromovilidad. La transformación del transporte a eléctrico es el verdadero driver de las baterías. Y tanto en BES, digamos, esta tecnología de litio ferrofosfato siempre fue muy prometedora, pero hoy día estamos viendo un cambio de tecnología también en electromovilidad, que es el gran driver. Y es el paso de la tecnología de batería de litio de níquel, manganeso, cobalto, NMC, a litio ferrofosfato. Y es un factor importante, y esto no se conversa tanto, digamos, porque el NMC era una tecnología esencialmente surcoreana, cuya fabricación se importó rápidamente al mundo occidental, pero el LFP es una tecnología esencialmente china. Y también, digamos, esto gatilló cambios en la cadena de suministro, ¿cierto? Y podemos conversar un poco más de detalle de eso. Pero es sin duda hoy día, digamos, el aumento de capacidad de fabricación brutal que ha tenido China lo que ha permitido, digamos, caer estos precios. En cuanto al litio, que sigue siendo, digamos, un peso relevante, hoy día el precio está medio estabilizado en los 80.000 yuanes por tonelada de carbonato de litio, y la verdad es que las expectativas son que eso se mantenga así. Hemos visto expansión de la minería del litio, también hemos visto integración vertical fuerte de proveedores de fabricantes de baterías hacia el lado minero y hacia otras industrias, negocios adyacentes, digamos. Entonces es muy probable que en términos de materiales veamos una estabilidad en los años que vengan, lo que no quita que siguen habiendo optimizaciones en cuanto a las baterías, por ejemplo, en cuanto al diseño de estos gabinetes y a la presencia de metales, de otros metales, como el mismo acero o cobre. Es muy importante, digamos, que a medida que han bajado los costos de estas baterías, vemos una tendencia global hacia proyectos de mayor duración, ¿cierto? Mayor duración de proyectos BES está estrictamente relacionado con más contenedores, más capacidad de almacenamiento de energía, y es por eso que estamos viendo proyectos que ahora ya no solo gestionan energía por 4 horas, sino que estamos viendo en Chile mismo proyectos de 6 o 7 horas, y vemos desarrolladores que ya están pensando en duraciones más largas. Eso solamente está permitido hoy día que las baterías tienen una costo-eficiencia mayor, pero también cuando pensamos en aplicaciones de menor potencia y más energía, tenemos optimizaciones que podemos hacer en máquinas como esta, ¿cierto? En reducir la cantidad de cobre toda vez que van a tener solicitaciones térmicas menores. Así que yo creo que hay espacio para seguir optimizando en esos ámbitos. También, de alguna forma, el tener mayor densidad dentro de los contenedores también te ayuda el balance of plant, ¿no? La obra. Entonces ahí también estás haciendo al final recortes, y eso lo hemos visto bastante en el último año. Yo quería hablarte un poco de las cadenas de suministro, porque efectivamente has comentado el tema de que el 90% del mercado de baterías no es BES. O sea, nosotros en el mundo de la energía nos creemos que esto es un mercado gigante, que lo es, y que es súper importante, que también lo es, pero efectivamente la electrificación del transporte es muchísimo más grande y es brutal, y es el 90%, y ahí acaban el 90% de las baterías al final, lo cual tiene repercusiones importantes. Entonces, la pregunta es, dado el importante pipeline de desarrollo de proyectos y proyectos en construcción que hay,
deberíamos estar atentos a riesgos críticos en lo que es cadena de suministro, porque yo que sé, por ejemplo, que una serie de países o una zona empiece a electrificar el transporte brutalmente y digamos que eso afecte de alguna forma la cadena de suministro, la producción o lo que es alguno de estos procesos y el volumen de proyectos que vamos a tener. Sí, bueno, como dijimos, digamos, el driver de este mercado y el mayor volumen de baterías está, digamos, protagonizado por la electromovilidad. Y China se está preparando muy fuerte. Y ahí, digamos, vale la pena comentar que este cambio de NMC, que usa ciertos minerales distintos que el LFP, es un cambio muy relevante. No solamente por el tema, digamos, si queremos irnos a un tema geocomercial o geopolítico, dado que, digamos, esta tecnología es esencialmente china. Pero yo hoy día hablo de una... Si hacemos una revisión histórica rápida y muy generalizada de la electromovilidad, tenemos como un primer cierto hito con aquella empresa norteamericana, ¿cierto?, que presentó un auto deportivo, como que convenció de alguna manera al mundo de que el auto eléctrico tenía un buen desempeño. Estoy hablando del Tesla Roadster, básicamente. Después tenemos como una segunda etapa, ¿cierto?, con el Nissan Leaf, que se presentó como el primer auto quizás más masivo, un auto japonés, ¿cierto?, también con tecnología NMC. Pero hoy día lo que vemos en los rankings de ventas de autos eléctricos está dominado por una decena de empresas chinas que están implementando estas baterías LFP en los autos eléctricos. Entonces, yo creo que China está muy preparada ya para enfrentar esta demanda y obviamente cualquier coyuntura que ocurra de aquí a futuro. Algo se habló de una depresión de demanda, cierto, temporal de vehículos eléctricos hacia fines del año pasado, pero se ajusta por ese lado. Yo creo que en general para la industria BESS no vamos a tener restricciones o cuellos de botella por el lado de cadena de suministro hacia atrás. Comentemos también que como LFP es una tecnología esencialmente china, toda la cadena de suministro que viene antes de las baterías, o sea, todo lo que son el refinamiento del carbonato de litio que, dicho sea de paso, viene en gran medida de Chile. Y ahí le aprovecho a comentar que hace poco estuve en una charla de SQM, donde SQM habló que tuvo ciertos desafíos de transformar, digamos, su producción rápidamente, y que lo han logrado con éxito, del hidróxido de litio, que era un mineral muy relevante para esta tecnología NMC, y pudieron transformar rápidamente esa cadena al carbonato de litio, que era lo que les estaba pidiendo los clientes chinos. Y con eso, digamos, hoy día yo creo que los cuellos de botella, al menos que, no sé, tenemos nosotros en nuestra empresa, tienen que ver más que nada con capacidad de líneas de producción, las que están en constante expansión, porque vemos demanda creciente en BESS. Así que yo creo que en ese ámbito no hay ningún problema. También es interesante mencionar que hay tecnologías alternativas que hoy día se están viendo. La verdad que yo tiendo a darle más relevancia a optimizaciones sobre el mismo litio fierro fosfato, como por ejemplo electrolitos de estado sólido y cosas que puedan llevar incluso más allá los estándares de seguridad de los que ya están hoy día, y ese es otro tema. Pero igual hay que decir que la industria china, tanto para electromovilidad como para BESS, tiene por ahí algunas empresas desarrollando activamente el sodio-ion, que es una batería muy similar al litio ferrofosfato, pero que apalanca el sodio como mineral principal del cátodo, ante un eventual escenario quizás de un nuevo superciclo del litio. Lo que no se ve tan probable, pero digamos hay ahí una suerte de diversificación del riesgo en cuanto a tecnologías alternativas que hoy día no tienen el desempeño del LFP, pero pudieran en el futuro alcanzar un desempeño a un costo similar del FP y un eventual nuevo cambio tecnológico. Ahora, yo soy algo escéptico de eso para el corto y mediano plazo. ¿Trina Storage tiene celdas de sodio-ion o no por el momento? Trina Storage hoy día no tiene disponible comercialmente celdas de sodio-ion, sin embargo forma parte de los esfuerzos de I+D que hacemos, y como te digo, o sea, yo cuando yo participo del comité de desarrollo de celdas también en China, y un poco el diagnóstico que tenemos hoy día como empresa es que tenemos ahí más o menos archivado en segunda prioridad el desarrollo de esta tecnología ante un eventual, digamos, nuevo superciclo del litio o algo que cambie estructuralmente el mercado y la cadena de suministro, lo que no se ve hoy día. También pensemos, hay algún plan de contingencia al final, sí. Sí,
Y también es importante que el sodio-ion, porque es la tecnología prometedora, porque podría reaprovechar mucha de la infraestructura de fabricación de celdas del litio-ion. O sea, constructivamente las máquinas son muy similares. Pero también consideremos que China ha invertido en líneas de fabricación del LFP muy fuerte en los últimos años, y hoy día el LFP es por lejos la tecnología más madura de la industria. Las celdas de 314 Ah hoy día son la batería más madura de la historia, la más fabricada de la historia. Y hoy día, sí, hacia adelante, sí vamos a ver, esto es muy parecido al tema solar, y aprovechando, digamos, de que en mi compañía tienen muy clara la historia del desarrollo fotovoltaico. Ahora viene cuando los fabricantes vamos a quizás tener una primera divergencia de formato de producto, y esto es muy similar a la historia que vimos en el desarrollo tecnológico fotovoltaico. Así que estamos en pleno desarrollo de esto, pero por el momento yo creo que hay un consenso de apalancar la experiencia ya obtenida, la dominancia de China en la tecnología del LFP, y también la madurez y inversiones ya realizadas en esas líneas de producción. Perfecto. Luciano, te quiero llevar a otro tema que tiene que ver con los cuestionamientos. Como todo desarrollo productivo, tiene que convivir con comunidades, tiene que también ser armónico con el uso del territorio. Y claro, en este caso, en lo que es batería y sus diversas aplicaciones y soluciones, se levanta como reproche, por ejemplo, que puede ser o puede contribuir a fomentar el extractivismo, la extracción de materias primas. Hablábamos del litio, a futuro podría ser el sodio u otra. Como también se cuestiona o se pone en duda o algún manto de duda respecto a los residuos. ¿Qué ocurrirá con la gestión de residuos y cuál será el destino final de estos equipos una vez que cumplan su vida útil? Entonces, preguntarte cómo manejan, cómo enfrentan ustedes estos desafíos y qué está ocurriendo al respecto. Sí, mira, ahí nosotros como compañía hoy día, en la dimensión global primero, estamos preparando, digamos, una estrategia para todas nuestras regiones, donde la idea es verificar y revisar si pudiéramos nosotros tener alguna sinergia relevante de cara a nuestros clientes para facilitar, digamos, la transferencia de estas baterías una vez cumplida su vida útil a la industria de, digamos, recolección y reciclaje de baterías LFP. Ahí hay dos puntos, digamos. El primer punto que es una buena noticia, digamos, que como la vida útil hoy día que están ofreciendo estas baterías en verdad es sin precedentes, y ahí quiero aprovechar de hacer un comentario que es muy relevante y que se habla poco, yo siento, en la industria chilena. La verdad que Chile tiene una historia más antigua, ¿cierto? Empezamos a instalar las primeras baterías en 2009, en 2011, fuimos pioneros a nivel mundial en materia de conectar baterías a la red interconectada. Sin embargo, fíjate que los primeros proyectos de verdadera gran escala que se firmaron a fines del 2022, los vimos ejecutados, ¿cierto?, en 2023. ¿Por qué los financistas, digamos, se involucraron en estos proyectos de gran escala recién ahí? Si ya esto no es una tecnología nueva, solo que lo que es nuevo es la performance que exhiben hoy en día. Y es básicamente porque fue hace algunos años recién que los proveedores teníamos la tecnología tal y la confianza tal en nuestra tecnología, después de hacer mucho testeo, para poder ofrecer garantías de desempeño por un horizonte similar a los horizontes típicos de evaluación de proyectos. 20 años en general. Hoy día nosotros hemos firmado acá en Chile garantías de desempeño por 24 años, y es muy probable que podamos extender incluso esas garantías más allá. Es ahí donde se gatillan los primeros proyectos de gran escala. Entonces, la primera buena noticia es que la vida útil de estas baterías es muy larga. Eso nos da bastante tiempo, no solo para elaborar estrategias interesantes para ver qué sinergias existen del lado del proveedor, para después llevar estas baterías y apoyar a nuestros clientes a ingresar a la infraestructura de reciclaje, pero también nos permite un alto tiempo para que se desarrolle industria de selección, recolección y reciclaje fuera de China, porque yo comenté que el LFP es una tecnología esencialmente china. Hoy día toda la infraestructura e industria de reciclaje está allá. Básicamente la industria de reciclaje tiene dos grandes etapas. La primera es un proceso donde tú tomas las celdas y se trituran para generar una suerte de commodity intermedio que se conoce como masa negra, black mass. Y luego ese black mass, que literalmente un polvo negro, digamos, pasa por procesos muy similares a la refinería de minerales mineros, ¿ya? Con lo cual toda esa infraestructura hoy día está en China, pero no se descarta que se pueda instalar una industria así en Latinoamérica, quizás en Brasil
puede ser por tamaño de mercado y donde seguramente se van a fabricar autos eléctricos. Recordemos que nosotros siempre tenemos que analizar en conjunto con la electromovilidad. Y ahí, digamos, podríamos verificar algunas mayores facilidades para que las baterías que estamos instalando hoy de gran escala, estos proyectos vayan a parar allá e incluso tener algún rédito económico. Otro dato interesante, las baterías de litio fierro fosfato en la mayoría de sus metales preciosos, digamos, litio, fierro, grafito, casi todos tienen una tasa de recuperación de 90% o más, entonces podemos reciclar bastante. De hecho, muchos desarrolladores, generadores y entidades financieras que hoy día están invirtiendo en BESS toman supuestos conservadores sobre esto porque hay mucha incertidumbre de si vamos a tener esta industria a nivel local o si vamos a tener que asumir costos de trasladar esto a China, donde esa industria está madura, pero consideran que pueden haber upsides de esto por la recuperación de estos metales. Y lo otro, digamos, en términos de las sinergias, que es un tema muy activo, la verdad es que son industrias muy distintas. O sea, fabricar baterías es bien distinto a reciclarla, pero lo que sí estamos viendo en la industria china es que muchas fabricantes de baterías están al menos integrándose verticalmente con este tipo de compañías. Hemos visto grandes fabricantes adquirir, no solamente adquieren minas de litio, ¿cierto? Integrándose hacia el tema de los minerales y los precursores de la fabricación, sino que también adquiriendo compañías que se dedican al triturado y también a la refinación y para poder cerrar el ciclo ahí y generar nuevos materiales precursores de cátodo y nuevos cátodos reciclados, que yo creo que va a ser algo muy común. De hecho, les comento un ejercicio medio teórico que circula mucho en las discusiones de batería y en los foros más académicos de batería. Si es que estos minerales, yo puedo recuperar del orden del 90% de estos minerales en una celda de litio, y yo soy capaz en esos 20 años o 30 años de vida útil de batería, yo soy capaz de mejorar en más de 10% el desempeño de esas baterías. Fíjate que las baterías pareciera que pueden ser un recurso inagotable en el mundo. Entonces, la verdad que es bien auspicioso el panorama, yo creo, en este respecto. Estamos llegando al fin del bloque 1, ¿verdad, Daniel? Voy a darte el pase entonces, Luciano, para que nos presentes tu canción, que creo que has elegido una canción. A ver, cuéntanos un poco del tema. Bueno, yo elegí una canción muy ad hoc, además que me gusta mucho, porque sobre todo en mi adolescencia y mayor juventud fui muy rockero, muy metalero, así que hoy día, en homenaje a que hoy día me levanto y me apuesto, digamos, pensando en batería, vamos a escuchar un clásico de los 80, ¿cierto?, de Metallica, la canción Battery del disco Master of Puppets, que es un absoluto clásico, así que espero que lo disfruten. Excelente, muchas gracias.
Ya estamos de vuelta en este segundo bloque del Hágase la Luz del día de hoy con nuestro invitado Luciano Silva, quien nos dedicó la canción Battery de Metallica, elegida por él el día de hoy. Volvamos a Chile, o vengamos de nuevo a Chile, Luciano, y ya algunos temas tocaba respecto al desempeño en el primer bloque. ¿Y por qué volvamos a ese tema? A propósito de garantías, a propósito de los debidos cuidados en el ámbito de la operación y mantenimiento de este tipo de soluciones en un país como Chile. ¿Y a qué me refiero con un país como Chile? Me refiero a sus diversos climas en su extensión, a su geografía. Entonces hay variables ahí que de seguro en el diseño, en las garantías que se establecen, deben ser consideradas, no sé, humedad, salinidad, temperatura, altura, pueden haber otras más, lo más probable. Entonces, ¿son o no un desafío a la hora de diseñar un proyecto y proyectar su desempeño para un país que tiene estas características como el nuestro? Sí, buenísima pregunta porque, a ver, acá lo primero que hay que comentar es que BESS no es solo batería, ¿ya? Y eso parece algo evidente quizás para los que estamos muy involucrados en esto, pero la integridad económica y conceptual de una planta BESS son las baterías y son las celdas, digamos, de ahí que digamos, de hecho las baterías concentran entre el 70 y 80% del costo de una planta BESS, pero una planta BESS es batería, conversores, ¿cierto? Transformadores, equipos, celdas de media tensión, controladores, diversos equipos que hay que instalar en campo y si bien los contenedores BESS, como los que tengo acá de nuevo que he citado bastante, es una plataforma muy estándar para cualquier tipo de proyecto y viene preparada para cualquier tipo de ambiente, ¿cierto? Y condiciones climáticas. Es muy importante decir que el proyecto BESS, o sea, la batería más todos sus equipos auxiliares, eso siempre es customizado de acuerdo a las condiciones del proyecto y de acuerdo a la aplicación comercial de los BESS, que lo podemos conversar en una siguiente etapa. Ahora, es ahí donde es importante apalancar, digamos, que los proveedores BESS, que normalmente nosotros somos un proveedor de solución integral BESS desde la fabricación de baterías, que es lo que tiene más sentido para nosotros, sobre todo en términos de costo y desempeño. Pero es muy importante plantear el proyecto de acuerdo a las condiciones climáticas. ¿Cuáles son los principales desafíos en términos de especificación de equipo y desempeño? La altitud es un tema clave. Todos sabemos que los transformadores y los conversores tienen desempeño en función de la altitud. El desierto de Atacama en Chile, digamos, ofrece una serie de desafíos climáticos, entre excursiones de temperatura en el año bien grandes, digamos, desde frío extremo hasta mucha irradiancia solar, ¿cierto? La salinidad, sin duda, cuando estás con proyectos cerca de la costa, eso va a requerir hacer coating, ¿cierto? Recubrimientos de los equipos, tanto de las baterías como de los transformadores, conversores, con recubrimientos para proteger de la salinidad, y ahí, digamos, está disponible hoy día protección C5, digamos, que es lo máximo que existe. Y también está el soiling, que es un aspecto muy relevante para el fotovoltaico, ¿cierto? Porque afecta el desempeño directo, pero aquí también hay que tomar cuidado, sobre todo de mantenimiento, y eso es algo que nosotros nos tomamos muy en serio cuando hay locaciones con mucho soiling, por ejemplo María Elena, sectores del desierto que todos conocemos con mucho polvo. Hay que cuidar de hacer recambios de filtros de aire, digamos, verificar que ese polvo no genere problemas de compatibilidad electromagnética o pérdida de desempeño de tarjetas electrónicas, etc. Todo eso nosotros lo consideramos dentro de las actividades de mantenimiento que, como te digo, son customizadas según el proyecto. Entonces eso puede tener afectaciones en los costos de los contratos de servicio. Los proveedores BESS normalmente no solamente proveemos el equipamiento, sino que después acompañamos la vida útil del proyecto mediante contratos de largo plazo de mantenimiento donde tienen todas estas consideraciones. Perfecto. Yo quería hablar un poco en línea con lo que estabas comentando sobre los contratos de suministros que tenemos, ¿no? Pero no solamente, o sea, hablando de las condiciones de las garantías, no solamente por las condiciones climáticas o las condiciones geográficas, sino también por, a ver, al final es la regulación la que nos está diciendo qué dimensionamiento vamos a tener, ¿no? Qué ciclos de carga, qué ciclos de descarga vamos a poder llegar a tener, ¿no? ¿Qué se puede contratar o qué se puede especificar ahora mismo en Chile en la actualidad?
qué es lo que estáis viendo a nivel Train Storage que están haciendo los desarrolladores. Esto bien, si bien es una infraestructura flexible, ¿qué tipo de operación estáis viendo que le están dando los diferentes proyectos durante su vida útil? Buenísimo, mira, justo refuerzo el hecho de que el producto batería es muy estándar. El proyecto va a tener customizaciones no solamente de proyecto, sino que también, por supuesto, de operación comercial. Es muy relevante eso. Las plantas BESS son muy versátiles, se pueden aplicar a distintas aplicaciones, eso todos lo sabemos, pero hay que tener consideraciones que tanto de configuración, digamos, como también van reflejadas en los contratos. Y el desempeño, digamos, va a ir estrictamente ligado a ciertas condiciones del régimen de operación. Normalmente nosotros tratamos de entregar garantías que aborden o que engloben una serie de perfiles de operación, toda vez que tenemos la expectativa en Chile en particular de que hoy día es un negocio muy de desplazamiento de energía, pero tenemos la expectativa de eventualmente acceder a lo que los norteamericanos y europeos llaman revenue stacking, ¿cierto? O sea, que esta batería pueda dar una simultaneidad de servicio y por ende tener una diversificación de sus líneas de ingreso más allá de lo que tenemos hoy día, que es el pago de energía más el pago por capacidad, ¿cierto? El pago por capacidad no tiene una implicancia en el régimen de operación de la batería, pero eventualmente si es que tenemos un servicio complementario y tenemos discusiones en curso en Chile sobre eso, ¿cierto? Pudiéramos tener diversidad de aplicaciones y vamos a tener que tener las consideraciones correctas de eso. Ahí hay varios temas de... Cuéntame. Solo un poco para ilustrar el tema, ¿vale? Muy rápido. En el Reino Unido, por ejemplo, que es un mercado donde yo también he trabajado de vez en cuando, la mayoría de los proyectos son de 1 o como mucho 2 horas. No almacenan más. Y es porque ellos al final no están moviendo energía. Al final ellos apuntan al frequency, o sea, un servicio complementario, ¿no? Entonces, claro, ellos quieren dar servicios de control de frecuencia. Y ahí es de donde sacan la mayoría del dinero. Entonces, es muy diferente a lo que estamos haciendo en Chile, que es más bien un arbitraje o un desplazamiento de esa curva de energía, vamos a decir. Y justamente es importante considerar eso para definir correctamente la planta BESS y también con eso aprovecho de decir que es importante, digamos, asesorarte con proveedores que tengan presencia local, que conozcan las normas y los diseños de mercado local, porque como digo, es estándar la batería, pero el proyecto no es nada estándar. Hay mucha customización e ingeniería que hacer y ingeniería de contratos también, más importantemente. Efectivamente, en Europa el mercado europeo maduró mucho con aplicaciones que yo llamaría de potencia, ¿cierto? Que son aplicaciones para regulación de tensión, de frecuencia. Entonces son BESS de más corta duración. Mismo que ahora, como las baterías son más económicas, como comentábamos antes, mismo Europa va a empezar a desarrollar proyectos para desplazar energía. Todos los generadores del mundo siempre han querido desplazar su generación. Y ahora, digamos, está siendo factible. Ahora, es muy relevante eso, porque el perfil de operación tiene ciertas consecuencias con respecto a la degradación. Nosotros sabemos que el talón de Aquiles sigue siendo de las baterías que tienen esta degradación. Y para los colegas que trabajan en originación y estructuración de PPA, ¿cierto? Ese es un gran desafío. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a sobredimensionar el BESS con respecto al compromiso fijo de energía? ¿O van a salir a ofrecer un PPA que va a seguir la curva que los proveedores les garantizamos y así no tener exposición al spot? Hay distintas estrategias, ¿cierto? Pero para nosotros, desde el lado de los proveedores, es muy relevante, por ejemplo, entender si es que las baterías en Chile van a seguir haciendo ciclos completos de 0 a 100, de 100 a 0, o van a tener otro tipo de aplicaciones. Les pongo un ejemplo práctico hoy día, que a nosotros nos ha generado el desafío de generar contratos muy distintos de Chile, a los de Chile, en el caso de la licitación de Argentina. Argentina hoy día tiene una licitación que se va a adjudicar ahora a fines de este mes, donde la aplicación de esas baterías es estar stand-by para responder a un desafío que tiene Buenos Aires de suficiencia de potencia. O sea, es un BESS que va a estar ahí como de respaldo. Muy similar a lo que pensamos de una planta diésel en general. Entonces, de ese BESS vamos a ver una operación quizás menor en términos de ciclos, ¿cierto? Y nosotros intuitivamente sabemos que la batería, mientras más la ciclo, más se degrada. Pero ojo que la batería, por muy versátil que es, también sufre de degradación por ser, digamos. Nosotros le llamamos degradación caléndrica, degradación, digamos, por existir. Y esa degradación, de hecho, es función de dónde yo descanso la batería en términos de su estado de carga. Imagínate tú que una batería que permanece todo el tiempo cargada al máximo está en un estado energético mucho mayor y va a verificar una degradación caléndrica mucho mayor. Entonces, ahí esas consideraciones contractuales son claves, porque si es que la autoridad argentina me va a exigir tener la batería al 100 justo para
poder entregar esas 4 horas de suficiencia adicional cuando los porteños en Buenos Aires prendan todo su aire acondicionado, voy a tener que tener esa consideración, yo voy a tener que hacerte una oferta de desempeño un poco más conservadora, ¿cierto? Entonces es muy relevante esos aspectos que muchas veces se ignoran por parte de los generadores y más preocupantemente por algunos proveedores, digamos, entender bien cuál es la dinámica y cuáles son las variables que afectan el desempeño de los BES. No me malentiendan, los BES son profundamente versátiles, pero al momento de sentarnos en la mesa a ver los contratos de desempeño, tenemos que meternos en el detalle técnico para poder ofrecer algo que al cliente le va a servir por 20 años. Luciano, hablemos un poco más de Chile, en particular del mercado eléctrico, y si podemos hacer un doble clic pensando o tratando de proyectar hacia dónde se dirige nuestro mercado, más allá de las auspiciosas cifras, un volumen importante de proyectos en operación, otros en construcción, y que es muy auspicioso, pero preguntarte o preguntarnos si vamos hacia algún equilibrio de mercado que se pueda proyectar, o tal vez, tal cual en el desarrollo solar, estamos de alguna manera asistiendo, sin saberlo, sin quererlo, a una canibalización del almacenamiento en pocos años. ¿Qué ves tú en términos de racionalidad? ¿Qué se observa en los tomadores de decisión que están invirtiendo en este tipo de soluciones? Cuéntanos un poco cuál es tu percepción al respecto. Yo creo que esa es la pregunta del $1.000.000. Yo creo que estamos viendo un ritmo muy acelerado de crecimiento, una simultaneidad de inversión que creo que viene bien justificada, yo creo, por el lado de que hoy día, desde el punto de vista de los originadores de negocios, ¿cierto?, en el sector, ven el BES como la mejor herramienta para mitigar, digamos, los costos de retiro de contratos 24/7. Y hemos visto el BES hoy día como protagonista en los procesos licitatorios de suministro de energía de mineras, digamos, y seguramente lo vamos a ver en licitaciones de clientes regulados, digamos, también, quizás en menor medida, pero es hoy día la manera de entregar con menos riesgo energía renovable en la noche, digamos. Entonces, yo creo que no veo un canibalismo tan inminente en esos términos. También creo que va a depender mucho de las discusiones que tenemos en curso hoy día de qué se va a hacer con este costo de oportunidad, cómo vamos a manejar el despacho y cómo eso se va a traducir en mayor o menor riesgo para los inversionistas en BES. Ese que creo que es el tema más candente. Y también sin dejar de considerar, digamos, que nuestro pago de capacidad, que es la porción estable del pago, ¿cierto?, también va a verificar un cierto detrimento, toda vez que el mercado de capacidad en Chile es muy distinto a cómo funciona fuera de Chile, ¿cierto? Acá el mercado de capacidad es un mercado obligatorio y es generalizado para todos los activos. Eso es muy distinto de cómo se está planteando en Brasil con su licitación de capacidad, muy distinto al Reino Unido, etc. Entonces, creo que hay que ver qué acontece. También vemos un pipeline de desarrollo muy, muy grande de muchos proyectos de standalone en distintas geografías de Chile de gran volumen. Yo no estaría tan seguro de que todos esos proyectos vayan a ir a inversión. Seguimos viendo como protagonistas del despliegue las hibridizaciones de parques existentes, que yo creo que son los mejores proyectos. Sin embargo, estamos viendo standalone interesantes, pero siempre están gatillados por compromisos de energía que yo los veo muy firmes. Entonces tampoco estaría tan asustado. O es muy temprano para decir quizás que hay un canibalismo inminente y que vamos a ver lo mismo que el curtailment. Por lo demás, y este es un dilema que tiene cualquier desarrollador, la situación de detrimento de rentabilidad económica de las plantas solares va a ser corregida por este fenómeno. Entonces también hay un equilibrio ahí, digamos. Probablemente vamos a llegar a un aplanamiento de las curvas de costos marginales y esperemos que esto se traduzca en una mayor estabilización de los precios de contrato, tanto regulados como libres en el mediano plazo. Así que yo creo que es interesante, pero quedan partes y sin duda el sector de regulación de nuestro sector va a estar muy desafiado en ver cómo manejamos esto hacia adelante. Por último, Luciano, yo solamente te puedo decir que, por ejemplo, en UK sí que ha habido algo de canibalismo, pero obviamente es un mercado muy diferente. Yo quería invitarte a que nos hagas la luz, que es una parte que les pedimos a todos nuestros invitados al final del bloque 2, es decir, dejarnos con un mensaje un poco como para reflexionar, vamos a decir, y para cerrar el programa, para dejarnos un poco pensando. Bueno, yo creo que el mensaje o la invitación es a entusiasmarnos, ¿cierto?, con este
con este nuevo capítulo de los BESS, que no es una tecnología nueva, pero que ha mejorado mucho su desempeño y costo-eficiencia. Esta sin duda va a ser la tecnología habilitante de la transición energética protagonista en este momento, sobre todo en países que ya tenemos avanzado cierto camino en la transición energética, pero haremos bien de recordar que la transición energética es un esfuerzo no lineal. Y hoy día estamos, digamos, en la etapa de que tenemos que complementar la variabilidad de la energía solar y eólica que nos gusta tanto con gestión de energía, la tecnología que mejor puede dar gestión de energía hoy día a los mejores precios, a la mejor desempeño, es la batería, digamos, de litio fierro fosfato, en particular estándar de la industria hoy día, y entusiasmarlos que esto nos va a permitir acceder, digamos, a seguir avanzando en este esfuerzo que es muy de largo aliento, que es la transición energética, y también, digamos, entusiasmarnos porque en particular la industria chilena está siendo observada por toda la región y por todo el mundo en cuanto estamos desplegando proyectos de altísima tecnología, de grandísima escala, y estamos también avanzando, yo creo, a un muy buen ritmo con la regulación, incluso abordando desafíos que es ya el segundo capítulo de los BESS, que es las capacidades de creek forming y cómo vamos a ser capaz de instalar muchísimos BESS y más energía renovable sin que esto le reste robustez a nuestro sistema, sino que ojalá al revés, seamos capaces de sumarle robustez al sistema y así poder seguir transicionando, quitando la generación fósil. Excelente. Yo quiero cerrar entonces el bloque 2 con una canción que es Eso que tú me das, de Jarabe de Palo, y un poco la he elegido porque creo que va también muy en línea con la discusión que tenemos, porque es como la pieza que nos ha faltado, justo la pieza que queríamos en lo que es la transición energética. Parece que de alguna forma es el almacenamiento y que es un complemento perfecto para mucha de la variabilidad que tienen algunas renovables, y creo que es importante, digamos, darle el espacio que merece dentro de lo que es una transición energética y un mercado eléctrico robusto. Así que muchas gracias, Luciano, y cerramos así el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes y bueno, quedo disponible para nuestros oyentes y ustedes mismos también para lo que necesiten en materia de batería. Estamos disponibles para seguir apoyando todo este desafío. Gracias, Luciano. Nos vemos la próxima semana en otro Hágase la Luz. Visita todos nuestros programas en formato podcast en texplus.com.